El viento del valle gris no cantaba. Aullaba, como si el mundo entero quisiera recordarle a Liriena que estaba sola. Las montañas rodeaban el valle como cárceles de piedra, altas, frías, sin alma. Ella vivía allí, en una cabaña tallada por sus propias manos, con vigas que ningún hombre podría haber levantado y una puerta hecha con un árbol entero, arrancado de raíz y partido a golpes. En el silencio, se escuchaban los ecos de su respiración. Profunda, constante, como si el corazón del mundo latiera dentro de su pecho. Liriena era enorme. No solo alta, imponente. Su cuerpo parecía esculpido por una furia antigua. Piernas gruesas como columnas. Brazos que podían aplastar una lanza entre los dedos. Espalda recta, mirada afilada. Su rostro, sin embargo, era un canto extraño a la belleza. Ojos grises, pestañas espesas, labios amplios. Tenía la hermosura de un lobo. De algo salvaje. De algo que no podías tocar sin quemarte. Pero nadie se atrevía a tocarla. La primera vez que fue rechazada, tenía 13. El muchacho ni siquiera se animó a mirarla mientras decía, no quiero una esposa que me levante del suelo. Luego vinieron los demás. 17 en total. Algunos la rechazaron con miedo. Otros, con risa. Uno incluso huyó cuando ella extendió la mano. A partir del 10, Liriena dejó de hablar. A partir del 15, dejó de esperar. El último, el número 17, le dijo que era un castigo de los dioses y que solo un loco podría desear algo como ella. Así fue como se construyó su exilio. No porque la echaran, sino porque se marchó. Harta, rota por dentro, aunque ni una sola lágrima hubiese tocado su mejilla. Cada día, entrenaba. Se mantenía fuerte. No por vanidad, sino por costumbre. Cada amanecer, caminaba descalza hasta el lago de piedra, recogía una roca del tamaño de un buey, y la lanzaba contra un árbol seco. Luego tallaba, cocinaba, meditaba. Dormía poco. Soñaba menos. Pero ese día algo cambió. Mientras lanzaba una roca, escuchó un crujido distinto. No era el eco. No era una rama al romperse. Era, pasos. Lentos. Decididos. Humanos. Se giró, alerta, con el ceño fruncido. Y entonces lo vio. Un hombre, solo, caminaba por el borde del valle, sorteando piedras como si conociera el terreno. No vestía como un soldado ni como un mendigo. Ropas de tela gruesa, sin marcas, sin escudo. Tenía barba corta, cabello revuelto, ojos oscuros. Y, lo más extraño de todo, no se detuvo al verla. Ni siquiera se inmutó. Ella levantó la voz, seca y cortante. ¿Estás perdido? Él levantó la cabeza, y una sonrisa apareció sin esfuerzo en su rostro. ¿Estás tú aburrida de aplastar montañas? Liriena apretó los dientes. No le gustaba el tono con el que lo dijo. No burlón. No provocador. Era, natural. Como si hablar con una gigante fuera cosa de todos los días. ¿Y tú estás cansado de vivir?, preguntó ella, dando un paso adelante. Podría estarlo, respondió él. Pero no por verte. Los silencios de Liriena eran amenazas. Pero él los tomaba como invitaciones. Caminó hasta quedar a unos 10 pasos de ella. Cerca. Demasiado cerca. Nadie se acercaba tanto sin temblar. Sabes lanzar piedras, pero sabes cocinarlas, dijo, señalando el fuego apagado junto a su cabaña. Ella no respondió. Solo lo observaba, esperando que ese extraño hiciera lo que todos hacían, temblar, huir, disculparse, desaparecer. Pero no. Él se sentó sobre una roca, sacó pan de una mochila y comenzó a cortar cebollas. Tranquilo. Como si fuera su casa. Como si ella no pudiera aplastarlo con un dedo. ¿Cómo te llamas?, preguntó él, sin levantar la vista. Ella dudó. Hacía años que nadie le preguntaba su nombre. Años que nadie lo decía en voz alta. Liriena, murmuró finalmente. Él sonrió de nuevo. Yo soy Dariel. Y tienes el nombre más fuerte que he escuchado en mi vida. Ella sintió una corriente extraña en el pecho. No dolor. No miedo. Algo diferente. Un calor. Un recuerdo. Algo parecido a ternura. ¿Por qué estás aquí?, preguntó con la voz más firme que pudo. Buscaba leña. Pero ahora creo que he encontrado algo más interesante. Silencio. Su mirada se cruzó con la de él, como si en el aire se abriera un puente invisible. Ella no lo entendía.
No sabía si era un loco o un idiota. Pero no le quitaba los ojos de encima. Ven mañana, dijo, sin saber por qué. Si no te has muerto congelado esta noche, tal vez te deje seguir hablando. Dariel asintió, como si eso hubiera sido exactamente lo que esperaba. Nos vemos mañana, Liriena. Y se fue, caminando tranquilo, sin mirar atrás. Ella lo observó hasta que se perdió entre la niebla. Luego bajó la vista, y se dio cuenta de que tenía el puño apretado, y el corazón latiendo más fuerte que nunca desde que vivía en aquel exilio. No lo entendía aún, pero su mundo había empezado a temblar. Y no por su tamaño. Por él. Liriena no esperaba que él volviera. A pesar de sus propias palabras, no creyó que un hombre se atreviera a regresar después de verla de cerca. Era una costumbre antigua en su corazón, decir cosas que no creía, ofrecer promesas vacías solo para comprobar si alguien tenía el valor de cumplirlas. Pero Dariel regresó. Y lo hizo antes del alba. Ella lo sintió antes de verlo. El crujido suave de ramas, el sonido de pasos seguros, el aroma del humo que él traía consigo. No como un invasor, no como un héroe, sino como si aquella montaña gris lo hubiese estado esperando. Cuando salió de su cabaña, él ya había encendido el fuego y colocaba una olla vieja sobre unas piedras. El vapor comenzaba a elevarse lentamente, mezclado con el aroma de cebolla, raíces y especias que él mismo había traído. Pensé que te habías congelado, murmuró ella, con los brazos cruzados. Me congelé, respondió con naturalidad. Pero solo del cuello para abajo. Ella soltó una risa seca, pequeña, casi imperceptible, pero era la primera que escapaba de su garganta en mucho tiempo. Se sentó a su lado, sin decir más. Lo observó cocinar en silencio, con la mirada curiosa de quien no está acostumbrada a compartir la mañana con nadie. ¿Quién eres?, le preguntó por fin. Dariel no alzó la vista. Revolvía la olla con un palo de madera, como si esa pregunta no mereciera una respuesta inmediata. Alguien que no tiene miedo a romperse los huesos por una buena historia, dijo. O por una buena mujer. Ella giró la cabeza hacia él. En su rostro no había burla, ni ironía, ni deseo vulgar. Solo una verdad dicha con calma. Sabes que soy demasiado grande para ti. Lo sé. Por eso vine. La frase quedó colgando en el aire como un hechizo. No era una confesión. Era una declaración. Una provocación que no buscaba respuesta, sino permanencia. Liriena quiso apartar la mirada, pero no pudo. Había algo en esos ojos oscuros, en ese modo de estar ahí, que no era común. Él no era como los otros. No intentaba dominarla. No pretendía huir. Simplemente existía con ella. El almuerzo fue silencioso. Compartieron el guiso espeso con cucharas de madera. Él elogió su fuerza. Ella no supo cómo reaccionar. Estaba acostumbrada a que la llamaran bestia. No hermosa. No interesante. Nunca perfecta. Al terminar, Dariel se quitó la chaqueta. Liriena lo miró, confundida. ¿Te vas? No. Me quedo. Pero primero, vamos a entrenar. ¿Tú, quieres entrenar conmigo? Quiero intentarlo. Vas a romperte. Entonces recógeme y hazme sopa. Ella frunció el ceño, pero dentro de su pecho, algo se agitaba. Curiosidad. Diversión. Expectativa. Muy bien, dijo ella, y lo condujo al claro donde entrenaba cada mañana. Allí, entre árboles muertos y piedras desgajadas, comenzó el juego. Le lanzó una piedra mediana. Él la atrapó, pero cayó de espaldas. Ella arqueó una ceja. ¿Sigues vivo? No lo sabré hasta mañana, respondió él entre jadeos. Pero lo haría de nuevo. Liriena no supo por qué, pero esa respuesta la hizo sonreír. No de burla. De verdad. Como si algo invisible en su interior se hubiese aflojado. Durante horas, él insistió en seguir el ritmo. Corría detrás de ella, intentaba levantar troncos, fallaba, se quejaba, volvía a intentarlo. Se rasgó la palma. Se torció un tobillo. Siguió adelante. Al atardecer, cuando el cielo sangraba luz naranja entre las rocas, Dariel se tumbó en la tierra y exhaló largo. No puedo moverme, dijo con voz ronca. Pero si tuviera que morir hoy, me alegra que sea junto a ti. Liriena se arrodilló a su lado, con el ceño fruncido. Estás loco. Tal vez. Pero tú también. ¿O no me habrías dejado quedarme? Ella lo miró en silencio. Su mano tembló ligeramente antes de acercarse a la de él. Y cuando la tocó, algo profundo la recorrió.
No era calor. No era deseo. Era algo más primitivo. Como si hubiese estado esperando ese momento desde que nació. Tus huesos son frágiles, murmuró ella. Y tú eres hermosa, respondió él sin pestañear. Hubo un silencio largo. Un silencio cargado. Las sombras caían sobre el valle como mantas de tinta. Y allí, entre oscuridad y respiraciones suaves, algo nuevo nació. No era amor todavía. Pero era su primer aliento. Esa noche, Dariel durmió en una manta junto al fuego. Liriena lo miró durante horas sin poder explicarse qué era lo que lo mantenía tan sereno. Porque ella sí estaba temblando por dentro. Por primera vez en años, no deseaba estar sola. Y eso la aterraba más que cualquier batalla. El amanecer llegó gris, sin color, como si el cielo supiera lo que estaba a punto de ocurrir. Liriena despertó antes del sol. Dormía poco desde niña, pero esa madrugada fue diferente. No por el frío. No por las piedras duras de su cama. Sino por él. Por el cuerpo de Dariel dormido al otro lado del fuego, envuelto en su capa raída, respirando con la paz de quien no teme a nada, ni siquiera a una mujer que podría partirlo en dos con una mano. Ella lo observó en silencio, de pie, con los brazos cruzados. No entendía qué era esa sensación tibia en su pecho. No era deseo, aunque lo había sentido. Era algo más crudo, más vulnerable. Como si una parte de ella, la más escondida, quisiera alargar la mano y tocarlo solo para asegurarse de que estaba vivo. Fue entonces cuando un chillido quebró el aire. Un cuervo. Grande. De alas desgastadas. En sus patas, un cilindro de metal ennegrecido colgaba como una amenaza. Liriena no se movió. El cuervo descendió lentamente y se posó sobre una roca cercana. No había duda. Venía del sur. Y traía malas noticias. Dariel despertó con el sonido. Se frotó los ojos, se incorporó, y cuando vio al cuervo, su rostro cambió. ¿Te siguen enviando mensajes?, preguntó él, aún somnoliento. No a mí. A lo que fui. Ella tomó el cilindro con dedos firmes y lo abrió. Sus ojos grises recorrieron la carta sin pestañear. Cuando terminó de leer, lo dejó caer al fuego. ¿Qué decía?, preguntó Dariel. El pasado. Y una promesa rota. Él la miró en silencio, esperando que hablara. No insistió. Sabía que Liriena nunca decía más de lo necesario. Después de un rato, ella alzó la vista. Teral ha caído. La frontera sur ha sido invadida. Y entre los invasores hay rostros conocidos. Algunos, que creían haberme destruido hace años. ¿Y te buscan? No solo me buscan. Me desprecian. Me temen. Me odian. Y ahora, quieren que sangre. ¿Vas a enfrentarlos? Liriena no respondió de inmediato. Caminó hasta la roca donde entrenaba cada mañana y levantó una de las piedras más grandes. La sostuvo sobre su cabeza durante varios segundos, como si estuviera juzgando su propio poder. Luego la arrojó tan lejos que desapareció entre los árboles. No soy la misma de antes. Pero aún puedo aplastar un ejército, si eso es lo que buscan. Dariel se levantó. Se acercó a ella. No con cautela, sino con certeza. Entonces iremos. Liriena se giró lentamente. ¿Iremos? Sí. No pienso quedarme aquí mientras tú caminas hacia una guerra sola. No tienes idea de lo que son capaces de hacerte. Y tú no tienes idea de lo que soy capaz de hacer por ti. El silencio que siguió fue tan espeso como la niebla del valle. Ella lo observó largamente, sin palabras. Quería decirle que no lo necesitaba. Que era mejor que se quedara. Que él no era parte de esa lucha. Pero no podía. No porque no fuera verdad, sino porque no soportaba la idea de dejarlo atrás. La noche siguiente fue distinta. No se acostaron separados. No durmieron en silencio. Liriena se acercó sin pedir permiso. Y él la recibió sin dudar. Se abrazaron lentamente, como si temieran romper el momento. Ella se recostó sobre su pecho, enorme, pesada, pero delicada en sus movimientos. Por primera vez en su vida, se permitió ser sostenida. No por fuerza, sino por ternura. Él acarició su espalda con la punta de los dedos, dibujando caminos invisibles sobre su piel. Le besó los hombros, el cuello, la mandíbula. No como quien reclama, sino como quien agradece. Ella tembló. No por miedo. Por calor. Por entrega. Se unieron despacio, como si el mundo fuera a terminar en ese instante. El cuerpo de él parecía pequeño entre sus piernas,
pero su presencia lo llenaba todo. Liriena lo miraba a los ojos, y por primera vez no sintió vergüenza por su tamaño, por su fuerza, por su monstruosidad. Porque él no veía eso. Él solo la veía a ella. Después, mientras el fuego moría, Dariel apoyó la cabeza sobre su pecho y susurró: «Si este es mi final, que lo sea contigo». Liriena cerró los ojos, y una lágrima solitaria rodó por su mejilla. No lo despertó. No dijo nada. Pero en su mente, una decisión ya ardía como una lanza. Iban a la guerra. Y si era necesario, el mundo se arrodillaría ante ella. El suelo retumbaba bajo los pies de Liriena. Cada paso que daba parecía sacudir la tierra. El polvo se alzaba como si la naturaleza se apartara a su paso. La guerra no era nueva para ella. Ya había visto ejércitos romperse como ramas secas. Pero esta vez no era como antes. Esta vez no luchaba por defender un nombre que le habían impuesto, ni para complacer a una tierra que nunca la quiso. Esta vez, caminaba hacia la batalla por él. Dariel marchaba a su lado, con una armadura liviana que él mismo había ajustado con sus manos. No era la de un caballero de cuentos, ni la de un guerrero inmortal. Era ropa de un hombre que sabía que el metal no detiene la muerte, pero que el corazón, a veces, sí. Cuando llegaron a las colinas de Teral, la batalla ya ardía. El ejército del norte se había esparcido como un veneno. Quemaban aldeas. Tomaban prisioneros. Y, en la cima del caos, ondeaba un estandarte negro, el símbolo de los exiliados que una vez fueron derrotados, por ella. El comandante enemigo la reconoció de inmediato. «Allí está la aberración», gritó con voz temblorosa, señalándola con la lanza. Los hombres se volvieron, algunos con miedo en los ojos, otros con una burla mal disfrazada. Liriena no dijo nada. Avanzó sola. Su hacha descansaba sobre su hombro, larga como una puerta y afilada como la vergüenza de quienes la habían rechazado. Uno de los soldados corrió hacia ella con una espada alzada. No llegó ni a tocarla. Liriena lo derribó con un solo giro de su brazo. El cráneo del hombre crujió como una fruta podrida. Dariel apareció a su izquierda, cubriéndole el costado. Sus movimientos eran precisos, casi elegantes. Había entrenado cada día desde que la conoció. No podía igualar su fuerza, pero sí su decisión. Y eso bastaba. Los enemigos comenzaron a dudar. ¿Es ella sola?, preguntó uno. No. Hay otro, un hombre pequeño. Ese es el que la sostiene, dijo alguien. Y esa frase se extendió como una chispa entre las filas enemigas. Los cuerpos comenzaron a acumularse. Sangre, huesos, gritos. Todo se mezclaba con el rugido de Liriena, un sonido ancestral que atravesaba el pecho de quienes la escuchaban. Su furia era fuego. Su precisión, mortal. Movía el hacha como si bailara con la muerte. Pero la batalla no era solo fuerza. Era memoria. Entre los enemigos, reconoció un rostro. Era Galen, un antiguo noble de Teral. Uno de los 17. El número 14, específicamente. El que la había llamado engendro sin corazón. Él ahora lideraba una sección de los invasores. Cuando la vio, retrocedió 2 pasos. Tú, no deberías estar viva. Ella bajó el hacha y lo miró de frente. Tú no deberías estar de pie. Lanzó su cuerpo hacia él con una rapidez imposible para su tamaño. Galen intentó levantar la espada, pero Liriena la partió por la mitad con un solo golpe. Lo derribó, se inclinó sobre él, y lo alzó por el cuello. Mis lágrimas dejaron de correr por hombres como tú hace años, susurró. Galen soltó un chillido, uno que apenas pudo escucharse antes de que su cuerpo cayera, inmóvil, sobre la tierra manchada de barro y sangre. La moral del enemigo colapsó. Hombres comenzaron a huir. Otros se arrodillaban, lanzando sus armas, suplicando piedad. Liriena no hablaba. Solo observaba. En su espalda, Dariel respiraba con dificultad, una herida abierta en su hombro izquierdo, pero aún de pie, aún firme. Ella corrió hacia él, dejando caer el hacha. Lo sostuvo antes de que pudiera desplomarse. Estoy bien, murmuró él. Pero me alegra que seas tú quien me toque cuando sangro. Ella no supo qué decir. Lo abrazó con fuerza, apretándolo contra su pecho. Su cuerpo temblaba. No por el miedo, sino por la posibilidad de haberlo perdido. El campo de batalla quedó en silencio. Solo se oía el viento y el crujido de las armaduras vacías. Entonces, uno de los capitanes de Teral, un anciano de rostro curtido por 1000 inviernos, se acercó con dificultad. Se arrodilló frente a ella y alzó los ojos.
No tenemos corona. Pero si alguien merece una, es usted. Liriena no respondió. Miró a Dariel. Él apenas sonrió. No necesitas una corona para que te llamen reina. Pero si alguna vez aceptas una, que sea porque lo decidiste tú. Ella bajó la mirada. No por humildad, sino porque el fuego dentro de su pecho ardía más fuerte que nunca. Aquel día no fue solo el fin de una batalla. Fue el principio de una leyenda. La de la mujer que fue rechazada por ser demasiado grande. La que amaron no por temor, sino por verdad. La que se volvió reina sin necesidad de trono. Y la que caminaba hacia el amor como quien avanza hacia una guerra, con los ojos abiertos y el corazón desnudo. La guerra había terminado, pero el eco de los gritos seguía en el aire como una niebla invisible. El campo de batalla, donde días atrás solo había sangre y barro, comenzaba a llenarse de brotes verdes. El mundo, en su crueldad silenciosa, florecía tras la destrucción. Liriena no quería tronos, ni promesas vacías, ni el oro de los reyes vencidos. Cuando el nuevo consejo de Teral le ofreció el mando de las legiones, ella lo rechazó. Cuando quisieron nombrarla heroína, guardiana, símbolo, les dijo que los símbolos no necesitaban palabras. Solo una cosa pidió. Tierra, tierra sin nombre, sin muros, sin altar. Un pedazo de mundo donde nadie la midiera. Donde no tuviera que contener su fuerza ni esconder su ternura. Donde pudiera construir algo sin que lo destruyeran desde el miedo. Y junto a ella, como una sombra fiel, Dariel pidió nada más que estar donde ella estuviera. El lugar lo encontraron al borde de un bosque antiguo, junto a un río que murmuraba canciones viejas. Las montañas protegían la zona como guardianas eternas, y el sol llegaba filtrado, sin quemar. Liriena cortó los árboles con sus propias manos, mientras Dariel diseñaba la cabaña con paciencia de artesano. Entre los dos, piedra a piedra, levantaron un hogar. No un castillo. No una fortaleza. Un refugio. Una noche, mientras la lluvia golpeaba el techo nuevo y el fuego crepitaba bajo una olla de vino caliente, Dariel se acercó a ella por detrás. Liriena estaba sentada con una manta de piel sobre los hombros, su cabello suelto cayendo por la espalda, húmedo, salvaje. Él apoyó las manos en sus hombros. Ella no se movió. Cerró los ojos. Lo lograste, susurró él. Te construiste algo donde nadie más pudo darte nada. Ella no respondió de inmediato. Luego giró levemente el rostro. No lo hice sola. Dariel sonrió y la rodeó con los brazos. Su cuerpo se amoldaba al de ella como si el destino hubiera pensado en eso antes de darles forma. Era más pequeña que ella, pero nunca frágil. Ella lo sentía siempre fuerte, pero de una manera distinta. Su fuerza estaba en cómo la miraba, en cómo no la temía, en cómo la tocaba. La noche los arrastró hacia la cama que habían construido juntos. No había sábanas de seda ni colchones de plumas. Solo piel, madera y calor humano. Liriena lo desnudó lentamente. No como una mujer que se impacienta, sino como una que está dispuesta a quedarse allí hasta que el mundo deje de girar. Él, en cambio, la contemplaba con una mezcla de asombro y deseo. Cada vez que le quitaba una prenda, parecía descubrir un nuevo secreto. No por el cuerpo, que ya conocía, sino por lo que ese cuerpo empezaba a significar. Ella lo recostó y lo cubrió. Su piel era cálida, viva, temblorosa solo por dentro. Los besos fueron lentos, casi silenciosos, sin necesidad de palabras. Cuando se unieron, fue sin prisa. Ella lo sostenía como si temiera romperlo, aunque él no parecía tener miedo de caer. La cabaña entera pareció respirar al ritmo de sus movimientos. El fuego lanzaba sombras sobre las paredes, y el viento afuera silbaba como si cantara para ellos. Dariel le besó el cuello, las clavículas, el centro del pecho. Liriena cerró los ojos y hundió los dedos en su espalda. Por primera vez, no se contuvo. Por primera vez, no tuvo miedo de ser quien era. Grande, intensa, desbordante. Después del clímax, no se separaron. Él quedó sobre ella, respirando lento, con la mejilla apoyada en su pecho. Liriena le acariciaba el cabello sin decir nada. A veces, el silencio es la forma más alta de amor. Fue él quien rompió el mutismo. ¿Te das cuenta de lo que somos? Ella entreabrió los ojos, perezosa. ¿Qué somos? Tú eres lo que el mundo no supo sostener. Y tú eres el único que no intentó sujetarme. Exactamente. Él levantó la cabeza y la miró. Su rostro tenía rastros de sudor, de ternura,
de un amor que ya no era nuevo, pero que recién comenzaba a respirar. Quiero que esto dure, dijo él. Liriena asintió, con una sonrisa apenas dibujada. Entonces no lo digas más. Hazlo. Desde ese día, cada mañana era un ritual. Ella salía al río con los pies descalzos, y él la observaba mientras recogía agua. Luego cocinaban juntos. Reían. Hacían el amor sin pretexto, sin medida. A veces en la cama. A veces sobre la piedra tibia junto al fuego. A veces sin tocarse, solo con miradas que bastaban para quemar. Y en las noches, mientras ella dormía apoyada sobre su pecho, Dariel pensaba en todo lo que había encontrado en aquella mujer que el mundo había rechazado 17 veces. Liriena no era solo fuerte. Era amor en su forma más salvaje. Y ahora, era suya. No por dominio, sino porque ella lo había elegido. Las estaciones pasaron como susurros. La tierra que habían reclamado con sangre y fuego se transformó. Donde antes solo había ramas y piedras, ahora crecían cultivos, flores que solo abrían por la mañana, árboles que daban sombra sobre el tejado. Incluso los animales, al principio desconfiados, ahora se acercaban sin miedo. El bosque los aceptaba. El mundo comenzaba, poco a poco, a entender que Liriena no era una amenaza, era raíz. Muchos venían a verla. Algunos por curiosidad, otros buscando su ayuda, unos pocos solo para verla con sus propios ojos y confirmar que la leyenda era real. Pero todos se iban diferentes. Porque nadie salía igual después de mirar de frente a una mujer que el mundo había rechazado y que, aún así, había elegido amar. Ella nunca buscó un trono, pero el pueblo hablaba de ella como si ya lo tuviera. No necesitaba cetro ni palacio. Su poder se encontraba en cómo protegía, en cómo callaba, en cómo miraba a los ojos sin bajar la cabeza jamás. Para los que la conocían, Liriena era una reina. No de un reino, sino de todo aquello que no puede ser conquistado. Dariel, por su parte, se convirtió en algo más que su compañero. Era su consuelo, su cómplice, su silencio favorito. Se ocupaba del huerto, del fuego, de enseñarle canciones antiguas mientras tallaba pequeños recuerdos de madera que luego escondía entre los rincones de la casa. Nunca intentó ser más que ella. Nunca se sintió menos. Era su igual, no en fuerza, sino en presencia. Y eso era suficiente. Una tarde de lluvia suave, mientras los dos recogían fruta silvestre cerca del río, apareció una mujer montada en un caballo blanco. Vestía ropas de embajadora, con los colores del nuevo consejo de Teral. Cuando desmontó, se inclinó levemente ante ellos. Han pasado 3 años desde la guerra. El reino está en paz gracias a ustedes. El pueblo desea rendirles homenaje, en la capital. Hay una ceremonia, y se quiere reconocer oficialmente a Liriena como líder espiritual del Valle Norte. Liriena la miró sin emoción. No necesito títulos. Lo sabemos. Pero el pueblo sí. Te ven como algo más grande. Como esperanza. Dariel tomó su mano y se la apretó. Ella lo miró de reojo. Muy bien, dijo por fin. Pero solo si puedo ir con él. No como guardaespaldas. No como invitado. Como mi compañero. Como el hombre que me sostuvo mientras yo aprendía a sostenerme a mí misma. La embajadora sonrió y asintió. Por supuesto. Nadie espera menos. El viaje fue tranquilo. La ciudad se alzó ante ellos con estandartes, canciones, pétalos en el aire. La gente la observaba con una mezcla de reverencia y cariño. Ya no había miedo en sus ojos. Solo admiración. Niños se acercaban para tocar sus brazos, ancianos le ofrecían panés, jóvenes bajaban la mirada con respeto. En la plaza principal, el consejo les ofreció una espada ceremonial, forjada con las piezas fundidas de las armas caídas en la guerra. Liriena la aceptó, pero la dejó en el suelo, ante todos. No necesito una espada para proteger lo que amo. El único acero que llevo está en mi voz, en mi palabra, y en mi historia. Esa noche, hubo fiesta en las calles. Bailaron bajo la luna, entre luces colgantes y música que hacía vibrar la piedra. Liriena, por primera vez, bailó sin pensar en su tamaño. Movía el cuerpo con libertad, con alegría, con esa risa grave que Dariel amaba más que cualquier canción. Cuando se retiraron a su habitación en la casa que les habían preparado para la ocasión, no hablaron mucho. Se desnudaron entre miradas y caricias suaves. Hicieron el amor como solo lo hacen quienes ya no se deben nada. Lentamente, intensamente, sin urgencia, como si cada movimiento fuera una promesa. Después, mientras ella acariciaba el pecho de Dariel con la yema de los dedos,
Él le susurró algo que llevaba tiempo guardando. Quiero un hijo contigo. Liriena lo miró en silencio. El mundo entero pareció detenerse en ese instante. ¿No temes que salga como yo? Eso es lo que más deseo, respondió él. Que sea como tú. Que nadie pueda sostenerlo, excepto quien lo ame de verdad. Ella cerró los ojos y apoyó la frente contra la suya. Respiraron juntos durante un largo rato. Entonces será nuestro legado. Meses después, cuando las primeras hojas del otoño comenzaron a caer, Liriena supo que algo dentro de ella crecía. No era una guerra. No era dolor. Era vida. Y por primera vez en su historia, sintió que el mundo, finalmente, la había abrazado de vuelta. Ella, la que fue llamada demasiado. Ella, la que fue rechazada por su tamaño, por su fuerza, por su sombra. Ella, que encontró en un solo hombre la valentía que nadie más tuvo. Ahora dormía en paz. Amada. Libre. Y, por fin, sostenida. Para siempre.